Esta mesa trata sobre el papel de la solidaridad en este conflicto, ¿no? Sobre qué hacer, o qué tenemos que hacer a partir de ahora. Para eso contamos, bueno, pues ya había escuchado la intervención del compañero Enrique Santiago y ahora os voy a presentar a Yusuf Fernández, que es el secretario de la comunidad musulmana en España, además de periodista y periodista del Manar y colaborador de RT, ¿no? Sí. Así que os paso directamente con él Bueno, yo creo que, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Pienso que cuando hablamos del conflicto de Siria tenemos que entender, en primer lugar, las peculiaridades del conflicto. Yo he venido aquí por la tarde, he oído algunas intervenciones y he aprendido cosas, pero otras pienso que eran insuficientes en el planteamiento del conflicto. No nos hallamos, digamos, ante un conflicto relativamente común, como pudiera ser pues conflicto entre dos países, conflicto interno civil entre dos bandos. Lo que nos hallamos es, en primer lugar, y a mí me gusta decir las cosas lo que son claras, entre una agresión internacional sobre todo de Estados Unidos, Francia, la antigua potencia colonial, los regímenes despóticos de Arabia Saudí y Qatar, y el régimen expansionista de Erdogan en Turquía. Todos ellos, bueno, y por supuesto detrás de todo Israel, que es el gran, digamos, el gran interesado y el beneficio de este conflicto. En primer lugar, Siria ha sido durante mucho tiempo en el mundo árabe un faro de, digamos, de resistencia. Frente a otros países, sabéis que en el mundo árabe, digamos, hay dos bloques más bien definidos, o quizá alguno más, pero tenemos el bloque pro-occidental, que comprende algunos de los regímenes más despóticos, como Arabia Saudí, un régimen que corta cabezas, donde las mujeres no tienen derechos, que ahora mismo está llevando a cabo una guerra genocida en Yemen con 12.000 civiles muertos. Sin embargo, estos son los buenos, esos son los amigos de Estados Unidos. Nunca se habla de los derechos humanos en Arabia Saudí, nunca se habla de la agresión saudí contra el pueblo de Yemen, sino que países como Gran Bretaña o Estados Unidos pues van a visitar a las autoridades saudíes e incluso reciben medallas como la señora Theresa May recientemente. ¿Cuál es el objetivo de estas fuerzas? Pues el objetivo de estas fuerzas es tumbar a Siria. Tumbar a Siria primero por su papel de resistencia frente a Israel, a diferencia de otros países como Jordania, que tienen una política dependiente fundamentalmente de Estados Unidos y otros estados occidentales. Siria forma parte de un bloque de resistencia donde estaba pues también grupos palestinos, Hezbollah en el Líbano, aliados de Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, varios objetivos se barajaron en esta guerra, ¿no? En primer lugar, pues acabar con Siria como país de resistencia, romper la alianza entre Siria y Rusia y Irán, y fundamentalmente convertir a Siria en un país tipo Jordania, es decir, en un país dependiente más, y si me presionan, pues también poner en práctica el plan israelí de dividir Oriente Medio en pequeños estados. Este plan pues nunca se ha ocultado, se publicó varias veces en medios israelíes, se hablaba de dividir Irak en 3 estados, uno kurdo, otro chiita en el este y otro suní. En Siria se hablaba de un estado alawí, de los alawíes en la costa, otro estado suní y otro estado kurdo. Entonces vemos ya como la lógica, por ejemplo, el otro día un alto mando militar norteamericano decía que tenía que haber alcaldes suníes donde la mayoría de la población sean suní, alcaldes kurdos, etcétera, lo cual ya vemos que hay un plan y sobre todo un intento de someter el conflicto sirio a un tema puramente religioso o étnico. Entonces, la propaganda que se ha realizado en contra del gobierno sirio siempre ha sido la de llamar que los dirigentes sirios pertenecen a la minoría alawí
y que esta minoría oprime a una mayoría suní. Ese es digamos, el esquema propagandístico de los enemigos del Estado sirio. Sin embargo, pues el Estado sirio ha sido un ejemplo en el sentido, decía un compañero, un Estado laico, pero no un Estado laico en el sentido de excluyente, sino un Estado laico donde cada persona pues, puede tener las creencias que quiera sin que tenga ningún problema por ello o no tener ninguna, y ha sido siempre un Estado que ha buscado digamos, pues la unión de los ciudadanos y sin impedir, pues, sin que importe la solución de cada uno. Entonces, a partir de ahí, el esquema de lucha contra Siria y Estados Unidos, pues, dadas las guerras de Irak y Afganistán, pues ha tenido un problema, digamos, con su población, no quiere enviar soldados. Entonces, ¿qué esquema han hecho? Pues han hecho el mismo esquema que hicieron en Nicaragua en los años 80 con la Contra, o en Afganistán con los mujahidines que luchaban contra Kabul, etc. Han buscado a sus socios los saudíes y les han pedido un ejército yihadista que luche contra el Estado sirio, y no un ejército yihadista local, sino un ejército yihadista donde acudan miles de voluntarios de muchos países, de hecho hasta hay chinos, rusos, un montón, para llevar a cabo esta guerra contra Siria. Bien, a partir de ahí, cuando hablamos, digamos, hay que entender esto, que esto no es una guerra civil, es una agresión extranjera que se puso en marcha cuando se produce la primavera árabe. Pues en un primer momento pues se utiliza la fuerza contra Libia, ¿no?, para derrocar al régimen libio y poner en el poder a otros yihadistas amigos de Estados Unidos, fundamentalmente vinculados a la hermandad musulmana. Este plan fracasó y Libia hoy en día pues es un caos, donde están, sobre todo ha sido un foco de desestabilización, de exportación de terrorismo a otros países, y donde hay un caos total. Ahora mismo hay dos gobiernos que pelean entre sí. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, en mi opinión, el fracaso del plan? Pues el fracaso del plan ha sido que los aliados de Siria, concretamente Rusia e Irán, han visto lo que está pasando y han intervenido. Y gracias a esa intervención pues han salvado a Siria. Yo no quiero aquí hacer propaganda de ningún gobierno, pero yo creo que el mundo debería de estar agradecido a Vladimir Putin por las decisiones que ha tomado en Siria. En lo que se refiere al proceso de paz que se hablaba, Siria quiere llevar a cabo un proceso de paz, pero ¿quién tiene enfrente? Pues tiene enfrente a grupos que no quieren proceso de paz, tienen al gobierno de Arabia Saudí que no quiere un proceso de paz, a la Turquía de Erdogan, que ha mandado tropas de forma ilegal al norte de Siria y al norte de Irak y no quiere un proceso de paz, aunque lo esté diciendo con Rusia, y sobre todo por la posición exterior, que son gente pagada, que viven en hoteles en París pagados por estos estados, y también pues grupos yihadistas radicales. Y no solamente cuando se habla de frente al Nusra y el Daesh, sino también de los llamados moderados. Los llamados moderados, la mayoría están vinculados a grupos de hermanos musulmanes que quieren imponer una dictadura religiosa suní en Siria al estilo de otros países de la región. Por tanto, llegar a un proceso de paz en este momento es lo ideal, pero yo particularmente no soy muy optimista, precisamente por las posturas, porque Siria nunca va a aceptar ningún tipo de chantaje de este tipo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya, aunque esto teníamos que hablar sobre temas de solidaridad, yo creo que si no se tiene un perfil real de lo que está pasando en Siria, luego no puede ser posible llevar a cabo este tipo de actos. Yo pienso que la solidaridad con Siria tiene sobre todo un objetivo, debería de tener, que es el tema de dar a conocer lo que pasa allí, porque vamos a ver muchos, por ejemplo, como la cuestión química, ¿no?, los ataques químicos, que Rusia, por ejemplo, lleva pidiendo una investigación de la ONU y Occidente la rechaza. Occidente juega a juez, parte y verdugo, acusando a gente, y sin embargo pues hace la vista gorda cuando los yihadistas lanzan ataques químicos y provocaciones químicas, y Rusia ya ha advertido sobre esto. Y yo creo que en este sentido hay que decir la verdad, y cuando suceda esto pues
decir claramente en los medios a los que tenemos acceso la característica de este conflicto, que como he dicho es una agresión de grupos terroristas extranjeros apoyados por Occidente y sus aliados. Gracias.